El vecino de al lado sigue robándome las entregas de comida. El hombre con gota del otro pasillo tiene una mala costumbre de sustraer mis pedidos para llevar, y aún así tiene la audacia de hablar mal de mí en el chat del grupo de la vecindad. Solo las personas que no saben cocinar piden comida para llevar. Simplemente sonreí fríamente ante sus tonterías y comencé a investigar. Alimentos que las personas con gota nunca deberían comer. ¿Qué alimentos elevan más los niveles de ácido úrico? Si quiere robarme la comida con tantas ganas, mejor lo ayudo. El vecino de al lado sigue robándome las entregas de comida. El hombre con gota del otro pasillo tiene una mala costumbre de sustraer mis pedidos para llevar, y aún así, tiene la audacia de hablar mal de mí en el chat del grupo de la vecindad. Solo las personas que no saben cocinar piden comida para llevar. Simplemente sonreí fríamente ante sus tonterías y comencé a investigar. Alimentos que las personas con gota nunca deberían comer. ¿Qué alimentos elevan más los niveles de ácido úrico? Si quiere robarme la comida con tantas ganas, mejor lo ayudo. Una noche, de camino a casa del trabajo, decidí pedir unos camarones picantes. El repartidor llegó 1 minuto antes que yo, así que le dije que los dejara frente a mi puerta. Sin embargo, cuando salí del ascensor, la comida ya no estaba. Mirando alrededor, noté un rastro de salsa de camarón goteando en el suelo, que conducía directamente a la puerta de mi vecino, don Manuel. Bueno, específicamente a su nieto, Luis Martínez. Él se acababa de mudar hace unas semanas, y al parecer era todo un personaje. Toqué la puerta y un tipo grasiento, sudoroso y con la piel llena de granos, la abrió. «Disculpa», dije amablemente. «¿Has visto mi pedido de comida?» Él me despidió con la mano, visiblemente molesto. «He estado en casa todo el día. ¿Por qué habría visto tu comida?» Si no fuera por el rastro de salsa en el suelo y la grasa evidente en sus labios, podría haberle creído. Antes de que pudiera decir algo más, cerró la puerta de golpe frente a mí. Suspiré y negué con la cabeza. Tal vez solo tenía demasiada hambre para pensar con claridad, pero en el fondo sabía que tenía razón. No era la primera vez que perdía la cuenta de cuántas entregas habían desaparecido. Hamburguesas, batidos, donuts. No discriminaba. Mientras fuera comida, él la tomaba. Pero el momento de esta noche era sospechoso. El repartidor apenas había salido cuando regresé al piso. No podía haber sido otra persona. Y ahora que lo pensaba, todo esto comenzó justo después de que Luis se mudara. Ya había causado una gran impresión cuando se unió al chat del grupo de la vecindad. Hoy en día, las mujeres no saben vivir dentro de sus medios, siempre pidiendo comida para llevar en lugar de cocinar como verdaderas mujeres. Total desperdicio de dinero. En ese momento, solo puse los ojos en blanco y lo ignoré. Pensé que era solo otro troll de internet que vivía al lado, pero luego él redobló la apuesta una semana después y hasta tuvo el descaro de etiquetarme directamente. Así que, por supuesto, respondí: «Mira, sé que no eres el más listo, pero tal vez no dejes que tu boca hable antes que tu cerebro la próxima vez. Y en serio, si estás tan obsesionado con los asuntos de los demás, ¿por qué no pruebas el camión séptico afuera para ver si está lo suficientemente salado?» Después de eso, Luis me lanzaba miradas de muerte cada vez que me veía. Hambriento y furioso, llamé a mi mejor amiga para desahogarme. «Eres todo un idiota», dijo exasperada. «¿No tienes una cámara de seguridad junto a tu puerta? Solo revisa las grabaciones». Me golpeé la frente. Por supuesto que había instalado una cámara después de la última vez que me robaron la comida, pero había estado demasiado enojado para pensar con claridad. Abrí la aplicación en mi teléfono y retrocedí las grabaciones. Y ahí estaba él, Luis Martínez en todo su esplendor. El video lo mostraba saliendo sigilosamente de su apartamento, tomando mi comida del suelo y corriendo de vuelta adentro. La salsa de camarón goteaba por todas partes mientras murmuraba para sí mismo: «¡Camarones! ¡Qué mocoso mimado! Debe ser agradable tener el dinero para desperdiciarlo en comida». Ese estúpido buscador de oro. Estaba tan enojado que sentía vapor saliendo de mis oídos. Doña Carmen parecía una señora tan dulce. ¿Cómo podía su nieto ser una pesadilla así? Cuando le conté a mi mejor amiga lo que había pasado, ella simplemente sacudió la cabeza y se rió. ¿Nunca has escuchado el dicho: «¿La manzana no cae lejos del árbol»? Revisa tus grabaciones de nuevo. Apuesto a que encontrarás algo aún peor. No le creí, pero qué equivocado estaba. Cuando Luis abrió la puerta, tomó mi entrega como si fuera suya. Al lado de él, doña Carmen, la dulce anciana del otro pasillo, vigilaba, sus ojos moviéndose de un lado a otro. No parecía la clase de abuela cariñosa que conocía. Su rostro se torció con desdén mientras escupía al suelo.
Otra vez comida para llevar. Esa pequeña vagabunda seguro que ama desperdiciar dinero. Quien se case con ella tendrá su familia rodando en sus tumbas. Luego se agachó e inspeccionó la maceta que había colocado cerca de mi puerta. Luis, ¿este aparato necesita nuevas baterías? Si se muere, no capturaremos nada útil. Me congelé mientras acercaba la imagen de la captura de mi cámara de seguridad. Un escalofrío recorrió mi espalda. La maceta tenía un diseño de flor de cerezo, pero escondido en el tronco del árbol había un agujero increíblemente pequeño, justo del tamaño de una cámara de agujero de alfiler. Esa maceta había sido un regalo de bienvenida de doña Carmen. Cuando le dije que no era bueno con las plantas, ella dijo: «No te preocupes, solo déjala frente a tu puerta. Te ayudaré a regarla cuando pase por ahí». Resulta que no se trataba de regar en absoluto. Se trataba de vigilancia. Luis de repente maldijo, llevándome de vuelta al presente. «Esta estúpida chica es un dolor de cabeza. Ya tomé el depósito y los chicos del grupo están esperando algo bueno». Murmuró las palabras, caminando enojado. «Todos los días sale vestida como una maldita monja. ¿A quién cree que está engañando?» Luego se giró y gruñó a doña Carmen, claramente irritado. «¿No dijiste que habías ganado su confianza? ¿Por qué seguimos sin avanzar? Ponte las pilas y agradécele para que podamos plantar el equipo dentro de su departamento. ¿Ya? A los chicos del grupo les encanta Preyman. Actúa correctamente. Si atrapamos algo jugoso, estaré nadando en dinero una vez que lo venda». Los dos seguían susurrando junto a mi puerta, pero ya había escuchado suficiente. Luis no era solo un ladrón menor, era el líder de un grupo en línea que se beneficiaba filmando secretamente a mujeres y vendiendo las grabaciones. Y doña Carmen no era solo su abuela cariñosa, era su cómplice. Me estremecí. Gracias a Dios siempre me vestía de manera conservadora cuando salía. Si no lo hubiera hecho, quién sabe qué habrían capturado ya. Su esquema estaba disturbadoramente calculado. Usaban la apariencia frágil y abuelera de doña Carmen para bajar la guardia de las mujeres que vivían solas. Ella llevaba galletas, hacía charlas pequeñas y ofrecía ayuda hasta ganarse su confianza. Una vez dentro, instalaban cámaras ocultas para espiar a sus víctimas. Si no fuera por el hábito de Luis de robar mi comida, nunca habría descubierto lo que realmente estaba pasando. A juzgar por lo bien que trabajaban juntos, estaba seguro de que no era su primer objetivo. Dios solo sabe cuántas mujeres ya habían sido victimizadas. Mientras seguía viendo las grabaciones, sus acciones resultaban aún más repugnantes. Después de su conversación susurrada, cuidadosamente cortaron un pequeño agujero en mi felpudo e instalaron otra cámara oculta, esta vez inclinada para capturar imágenes desde abajo. Cuando terminaron, doña Carmen acarició cariñosamente la cabeza de Luis. «Buen chico, vas a hacer sentir orgullosa a tu abuela». Luego se rió cruelmente y añadió: «Esa pequeña vagabunda actúa tan inocente, pero yo vi a través de su falsa actuación. Gastando 100 pesos, 200 pesos en comida para llevar como si nada. Definitivamente está ganando dinero de manera sucia. Probablemente acostándose con alguien para ganarlo. Les estamos haciendo un favor al filmarla. Si acaso, debería agradecernos por ayudarla a publicitarse. ¿Quién sabe? Tal vez un día venga suplicándonos que filmemos más». Solo había 2 departamentos en este piso, y claramente no habían notado la posición oculta de mi cámara de seguridad. Pensaron que era un objetivo fácil. Pensaron que no lucharía. Pero cuando el video terminó, helado, y luego hirviendo de ira, la dulce y abuelera doña Carmen no era solo una loba con piel de cordero. Era una depredadora con piel humana. No era demasiado tarde para detenerlos. Veamos quién es realmente más duro cuando comience la pelea. A la mañana siguiente, doña Carmen tocó mi puerta muy temprano. Estaba allí con su habitual sonrisa dulce, sosteniendo un arreglo floral preservado de moda en sus manos. «Oh, cariño, lo siento mucho», dijo, con una voz cargada de amabilidad. «Te he fallado. Debería haber estado más atenta contigo. Mencionaste que las flores reales son un lío para cuidar, ¿verdad? Bueno, escuché que estas flores preservadas están de moda ahora. Huelen delicioso y no tienes que regarlas. Tómalo como mi disculpa por no haberte cuidado adecuadamente. Si no hubiera visto las grabaciones de seguridad, quizás realmente me habría creído su actuación. Pero si es una actuación lo que quiere, entonces yo participaré». Fingiendo emoción, jadeé y tomé las flores de sus manos. «Oh, Dios mío, no puedo creer esto. He querido una de estas para siempre, pero siempre están agotadas. Doña Carmen, eres increíble por encontrar una. Muchas gracias». Las flores preservadas eran vibrantes y fragantes.
irradiando encanto mientras las sostenía en mis brazos. Pero todo lo que podía pensar era, ¿dónde está la cámara escondida? Esta vez, de vuelta adentro, coloqué las flores en mi mesa del comedor. No quería alertarlos todavía. Si querían espiarme, bien, les daría algo para ver. Directamente frente a las flores. Comencé un falso mukbang. Me tragué la comida de manera teatral, sonriendo al pensar que se frustrarían al otro lado de la cámara. Veamos si verme comer los vuelve locos. Mientras comía, repasaba todo en mi mente, planeando mi próximo movimiento. No podía dejar que personas como Luis y Doña Carmen se salieran con la suya. Mi filosofía siempre ha sido no dejar que los malvados queden libres. Luis era un desgraciado asqueroso, y Doña Carmen una bruja manipuladora. Personas como ellos merecían pudrirse tras las rejas. Pero antes de eso, planeaba divertirme un poco. Necesitaban entender lo que se siente al meterse con la persona equivocada. Estaba a mitad de mi show cuando escuché gritos en el pasillo. Silenciosamente, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Luis estaba allí, con su rostro hinchado y rojo de furia mientras gritaba a Doña Carmen. «Eres una vieja inútil. Ni siquiera sabes cocinar una buena comida. ¿Para qué diablos sirves? Si no fuera por ti matando a mis padres, no estaría atrapado en esta situación miserable. Si te equivocas una vez más, te juro que te echaré. Ya no soporto más peso muerto». Cerró la puerta de golpe con tanta fuerza que hizo vibrar el pasillo. Doña Carmen se desplomó en el suelo, sollozando ruidosamente. Si no lo hubiera sabido mejor, podría haberle dado pena. Una mujer anciana humillada y reprendida por su propio nieto. Era lamentable. Podría haber abierto mi puerta, invitarla a entrar y tratar de consolarla, pero sabía mejor. Ella era astuta y todo esto formaba parte de su juego. Si la dejaba entrar, solo le daría más oportunidades para meterse en mi vida. Aún así, ella se mantuvo en el papel. Entre sollozos, seguía mirando hacia mi puerta, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Así que este es el plan. Una pequeña fiesta de lástima para que yo descubra la cámara oculta. Comenzó a aullar aún más fuerte, dándose palmadas dramáticamente. ¿Por qué sigo viva? ¿Por qué el buen Dios aún no me ha quitado? Lloraba. Lo estoy haciendo por ti, Luis. El doctor dijo que tu ácido úrico está alto y ya no puedes comer esos alimentos. Solo intento ayudarte. Sus palabras llevaban un filo agudo de amargura, como si estuviera expresando sus verdaderas quejas con Luis mientras mantenía la fachada. No pude evitar reírme silenciosamente. La actuación era impresionante, pero dolorosamente transparente. Me alejé de la puerta, dejándola que se remojara en su falsa miseria. No te preocupes, pensé para mis adentros. La tormenta que se avecina ya está en camino. Mientras observaba a Doña Carmen sollozar en el pasillo, una idea comenzó a formarse en mi mente. Sus lágrimas de cocodrilo me recordaban a algo. Una historia que había escuchado hace tiempo en el edificio. María, la portera que se había jubilado el año pasado, siempre murmuraba sobre el pasado oscuro de Doña Carmen, pero nadie le prestaba atención. Esa mujer no es quien dice ser. Solía decir, tiene las manos manchadas. En ese momento, sus palabras cobraron un nuevo significado. Me senté frente a mi computadora, con las manos temblando ligeramente mientras tecleaba el nombre de Carmen Velasco en el buscador. Las primeras búsquedas no arrojaron nada significativo, pero algo me decía que debía cavar más profundo. Después de varias horas de investigación meticulosa, las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas macabro. No fue difícil encontrar las primeras pistas. Hace 20 años, una mujer con su descripción había estado involucrada en varios casos de estafas a ancianos en diferentes ciudades. Las víctimas siempre la describían como una mujer dulce y maternal que se ganaba su confianza antes de desaparecer con sus ahorros. Cada caso seguía el mismo patrón. Se presentaba como una viuda solitaria, se infiltraba en comunidades de jubilados y luego desaparecía sin dejar rastro. Así que la abuelita tiene su propia historia criminal, murmuré mientras seguía escarbando. Los registros mostraban un patrón inquietante. Carmen aparecía en una ciudad, se instalaba en un vecindario tranquilo, y meses después, las denuncias comenzaban a surgir. Pero lo más perturbador fue lo que encontré sobre su relación con Luis. Mi corazón se detuvo cuando vi el titular de un periódico de hace 15 años. Misteriosa muerte de pareja empresaria deja huérfano a niño de 7 años. En la foto, un pequeño Luis lloraba junto a una Carmen más joven, quien había sido designada como su tutora legal. Los padres de Luis habían muerto en un accidente doméstico, por intoxicación con gas, pero las circunstancias nunca quedaron claras. El artículo mencionaba detalles inquietantes. La alarma de gas había sido desactivada,
Y curiosamente, Carmen había insistido en quedarse con el niño a pesar de no tener ningún parentesco real con la familia. Las palabras de Luis resonaban en mi cabeza. Ya no soporto más peso muerto. Cada pieza de información que descubría pintaba un cuadro más oscuro. ¿Era posible que Luis supiera la verdad sobre la muerte de sus padres? ¿Se había convertido en cómplice de Carmen por miedo, manipulación o simple supervivencia? Me levanté de mi escritorio, sintiendo el peso de esta información como una losa sobre mis hombros. No era solo una cuestión de comida robada o cámaras ocultas. Estaba frente a algo mucho más siniestro. Carmen no era solo una estafadora, era una depredadora que había destruido la vida de su supuesto nieto desde la infancia. Decidí actuar con cautela. Primero, necesitaba más pruebas y testimonios directos. Contacté a María, la antigua portera, y la invité a tomar un café en un lugar discreto lejos del edificio. Cuando nos encontramos en una pequeña cafetería del centro, sus ojos brillaron con reconocimiento al mostrarle mis hallazgos. Siempre supe que había algo mal con esa mujer, susurró María, inclinándose sobre la mesa con una expresión de preocupación genuina. La noche que los padres de Luis murieron, la vi salir del edificio con una maleta grande. Cuando regresó 2 días después, actuaba como si hubiera estado allí todo el tiempo. Nadie me creyó cuando intenté decirlo. María comenzó a desenredar una madeja de secretos que había guardado durante años. Me contó cómo Carmen había manipulado a Luis desde pequeño, alimentando su paranoia y resentimiento. Le había enseñado a desconfiar de todos, especialmente de las mujeres jóvenes, a quienes describía como cazafortunas y manipuladoras. Lo convertía en un monstruo poco a poco, explicó María, sus manos temblando mientras sostenía su taza de café. Le decía que el mundo estaba en su contra, que solo ella lo protegería. Cuando el niño lloraba por sus padres, ella le decía que ellos lo habían abandonado, que ella era la única que realmente lo amaba. La historia se volvía más oscura con cada detalle. María recordaba cómo Carmen controlaba cada aspecto de la vida de Luis, sus amistades, sus estudios, incluso su dieta. Lo mantenía dependiente de ella, explicó. Cuando Luis comenzó a mostrar signos de rebeldía en la adolescencia, ella encontró formas de mantenerlo bajo su control. Creo que empezaron sus negocios juntos en esa época. ¿Qué tipo de negocios?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Al principio eran pequeñas estafas, respondió María. Carmen usaba su apariencia de abuelita dulce para ganar la confianza de la gente, y Luis actuaba como su cómplice reluctante. Pero con el tiempo, sus esquemas se volvieron más elaborados y peligrosos. Mientras escuchaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. Carmen había creado un monstruo, pero también había creado su propia destrucción. La relación entre ellos era como una bomba de tiempo, lista para explotar con la presión adecuada. Pero cometieron un error al meterse contigo, dijo María con una sonrisa cómplice. No eres como las otras víctimas, ¿verdad? No, definitivamente no lo era. Mientras regresaba a casa, mi mente trabajaba en un plan detallado. Carmen y Luis creían que tenían el control, que yo era solo otra mujer ingenua en su juego perverso. Pero no sabían que acababan de despertar a alguien que no tenía miedo de jugar sucio. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché más gritos desde el apartamento vecino. Esta vez, sin embargo, cada grito era una pieza más de información que podía usar. Cada pelea entre ellos era una grieta que podía explotar. Cada acusación mutua era munición para mi venganza. La venganza es un plato que se come frío, murmuré mientras cortaba las verduras con precisión quirúrgica. Y yo tengo todo el tiempo del mundo para servírselos. El primer paso de mi plan era simple pero crucial. Necesitaba que Carmen confiara en mí completamente. Al día siguiente, cuando ella vino a verificar cómo estaban las flores preservadas, la invité a pasar. Sus ojos brillaron con triunfo mal disimulado mientras cruzaba el umbral, sin saber que estaba entrando en mi propia trampa. «Oh, querida», exclamó al ver las flores en el centro de mi mesa. «Les has dado un lugar perfecto, ¿sabes? Siempre he pensado que una casa dice mucho sobre la persona que vive en ella». «Tienes razón», respondí, sirviendo té en tazas delicadas que había comprado específicamente para esta ocasión. «Por eso me siento tan sola a veces. Este apartamento es demasiado grande para una persona». Vi el destello de interés en sus ojos, ese brillo depredador que ahora podía reconocer claramente. Estaba lanzando el anzuelo, y ella lo estaba mordiendo exactamente como esperaba. Carmen se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara perfecta de preocupación maternal. «Ay, mi niña», suspiró, palmeando mi mano con falsa compasión. «No deberías estar sola, ¿sabes? Mi Luis también está solo.
Es un buen muchacho, solo un poco incomprendido. Contuve una sonrisa mientras servía más té. El juego había comenzado, y esta vez yo escribía las reglas. Carmen no sabía que cada palabra suya, cada gesto aparentemente inocente, estaba siendo registrado por mis propias cámaras ocultas. La ironía era deliciosa. La maestra de la manipulación estaba a punto de ser manipulada. Tal vez tenga razón, respondí con timidez calculada. A veces me pregunto si debería ser más abierta a las personas, confiar más. Sus ojos brillaron con malicia apenas contenida. Oh, querida, deberías, especialmente con la familia, porque eso es lo que somos aquí, ¿no? Una familia. Casi me río en su cara. Si ella supiera lo que yo sabía sobre su concepto de familia. Pero mantuve mi expresión inocente y vulnerable. Después de todo, la mejor venganza requiere paciencia, y yo estaba recién empezando a cocinar mi plato más elaborado. Durante las siguientes semanas, me convertí en la actriz perfecta. Cada mañana, saludaba a Carmen con una sonrisa tímida, aceptaba sus galletas, que iban directamente a la basura, y escuchaba sus historias sobre Luis con fingido interés. Pero mientras ella creía que me tenía en sus manos, yo estaba tejiendo una red a su alrededor. Mi primer movimiento fue establecer una conexión con otras mujeres del edificio. No fue difícil, bastó con mencionar cámaras ocultas en una conversación casual para que Ana, del 3B, palideciera visiblemente. «¿También a ti?», susurró, sus manos temblando mientras sostenía su taza de café. Resultó que no éramos las únicas. Carmen y Luis habían estado operando su esquema en todo el edificio, pero nadie se atrevía a hablar por miedo o vergüenza. En nuestras reuniones secretas en mi apartamento, después de asegurarme de que no hubiera dispositivos de escucha, las historias comenzaron a fluir. Me regaló un espejo para el baño, contó Lucía, una estudiante de medicina del 4A. Siempre me pareció raro que insistiera tanto en instalarlo ella misma. A mí me dio un reloj de pared, añadió Marcela, una ejecutiva del 2C. Dijo que era una reliquia familiar. Cada objeto, cada regalo, contenía una cámara oculta. Pero lo más perturbador no eran las grabaciones en sí, sino lo que Carmen hacía con ellas. A través de mis contactos en tecnología, descubrí que las imágenes no solo se vendían en línea, Carmen las usaba para chantajear a sus víctimas, extorsionando dinero o favores. Mientras tanto, mi relación con Luis tomó un giro interesante. Siguiendo el plan de Carmen, él comenzó a encontrarse casualmente conmigo en el ascensor, actuando como el nieto preocupado que quería hacer las paces. Era casi admirablemente patético ver cómo intentaba ser encantador. «Lamento lo de la comida», me dijo un día, con una sonrisa que pretendía ser sincera. «He estado pasando por momentos difíciles, y a veces no pienso claramente». «No te preocupes», respondí, jugando mi papel de mujer comprensiva. «Todos cometemos errores». Lo que Luis no sabía era que cada una de nuestras interacciones estaba siendo grabada, no solo por sus cámaras, sino por las mías. Cada comentario condescendiente, cada mirada lasciva, cada intento de manipulación quedaba documentado. Pero mi verdadero objetivo era Carmen. A través de María, había conseguido acceso a más detalles sobre la muerte de los padres de Luis. Los registros policiales mostraban inconsistencias en su testimonio, y un detective retirado que había trabajado en el caso admitió que siempre sospechó de ella. El sistema de gas había sido manipulado profesionalmente, me explicó el detective González en una cafetería alejada de la ciudad. Y Carmen había estado preguntando sobre seguros de vida semanas antes del incidente. La información más valiosa vino de una fuente inesperada, la hermana de la madre de Luis, quien había estado intentando contactar con su sobrino durante años. Carmen había mantenido a Luis aislado de su familia biológica, alimentando su resentimiento con mentiras. «Mi hermana sospechaba de Carmen», me dijo Teresa, la tía de Luis, mientras me mostraba viejas fotografías familiares. Había encontrado documentos extraños, transferencias de dinero sospechosas. Planeaba denunciarla, pero entonces ocurrió el accidente. Cada pieza de información era un ingrediente más en mi receta de venganza. Carmen había destruido no solo la vida de Luis, sino las de incontables personas a lo largo de los años. Era hora de que probara su propia medicina. Mi oportunidad llegó durante una cena que Carmen insistió en organizar en su apartamento. «Para que Luis y tú puedan conocerse mejor», dijo con su falsa dulzura. Lo que ella no sabía era que yo había preparado mi propia sorpresa para la ocasión. Mientras Luis servía el vino y Carmen parloteaba sobre lo maravilloso que sería que nos lleváramos bien, yo activé discretamente mi teléfono.
Las pantallas de todos los dispositivos en el apartamento, televisión, tablets, incluso el marco digital de fotos, se encendieron simultáneamente, mostrando las evidencias que había recopilado. El rostro de Carmen perdió todo color cuando vio los antiguos reportes policiales, las fotos de sus víctimas anteriores, los registros de sus transacciones bancarias. Pero fue la última imagen la que provocó la reacción más fuerte, la carta que la madre de Luis había escrito la noche antes de su muerte, detallando sus sospechas sobre Carmen. ¿Qué es esto?, balbuceó Carmen, su máscara de abuelita dulce desmoronándose por completo. Luis, quien había estado llevando una bandeja con aperitivos, la dejó caer al suelo. Sus ojos estaban fijos en la carta de su madre, leyendo las palabras que Carmen había mantenido ocultas durante 15 años. Tú, comenzó Luis, su voz temblando de rabia. Su voz. Tú los mataste. Carmen intentó recuperar el control de la situación, pero era demasiado tarde. Las pantallas seguían mostrando evidencia tras evidencia, los correos electrónicos donde vendía las grabaciones ilegales, las amenazas a sus víctimas, los registros de sus estafas anteriores. Luis, cariño, no puedes creer estas mentiras, intentó Carmen, extendiendo sus manos hacia él. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien. Pero Luis ya no escuchaba. Años de manipulación y mentiras se estaban desmoronando frente a sus ojos. Se giró hacia mí, su rostro una máscara de confusión y dolor. ¿Cómo conseguiste todo esto? Digamos que no soy la única que estaba cansada de sus juegos, respondí, sacando mi teléfono. Y hay muchas personas que han estado esperando este momento. Como si fuera una señal, la puerta del apartamento se abrió. Teresa, la tía de Luis, entró seguida por el detective González y varias de las mujeres del edificio. La trampa se había cerrado completamente. Carmen, acorralada, mostró su verdadera naturaleza. ¡Pequeña zorra manipuladora!, gritó, lanzándose hacia mí. Pero Luis la detuvo, sujetándola con una fuerza que sorprendió a todos. «No más mentiras», dijo con una voz que apenas reconocí. «Se acabó, Carmen. Se acabó todo». Mientras la policía era llamada y el caos se desarrollaba en el apartamento, me mantuve en silencio, observando cómo años de manipulación y crímenes llegaban a su fin. La venganza, efectivamente, es un plato que se come frío, y había servido el mío con una precisión calculada. Las siguientes horas se transformaron en un torbellino de declaraciones policiales, gritos y revelaciones. Carmen, mientras era esposada, mantuvo su papel de víctima hasta el final, llorando y suplicando a Luis que la ayudara. Pero su máscara se había roto irreparablemente, y cada lágrima solo servía para exponer más su verdadera naturaleza. «¡No pueden hacerme esto!», gritaba mientras la policía la escoltaba fuera del edificio. «Todo lo que hice fue por amor. Luis, diles la verdad». Pero Luis estaba sentado en el sofá, con la carta de su madre entre sus manos temblorosas, releyendo cada palabra como si pudiera recuperar los 15 años perdidos. Teresa, su tía, estaba a su lado, llorando silenciosamente mientras acariciaba su espalda. «Tu madre era una mujer increíble», le decía suavemente. «Intentó protegerte hasta el final». Mientras los policías recolectaban evidencia del apartamento, descubrieron algo que heló la sangre de todos los presentes. Un diario detallado que Carmen había mantenido durante años. En él, no solo documentaba sus crímenes con una frialdad escalofriante, sino que revelaba una red de manipulación mucho más extensa de lo que habíamos imaginado. Caso Pelame 47. Joven ingenua del 5C. Leí por encima del hombro del detective. Potencial para chantaje elevado. El idiota de Luis casi arruina todo robando su comida, pero logré convertirlo en una oportunidad. Estas niñas tontas siempre caen con la historia del nieto problemático. Las páginas del diario revelaban cómo Carmen había perfeccionado su técnica a lo largo de los años. Cada regalo estaba meticulosamente catalogado, cada víctima clasificada según su vulnerabilidad. Pero lo más perturbador eran sus notas sobre Luis. El chico sigue preguntando por sus padres. Le dije que murieron odiándolo. Un poco de trauma psicológico temprano facilita el control a largo plazo. Luis vomitó cuando leyó esa parte. Ver la crueldad con la que había sido manipulado, documentada en la propia letra de Carmen, fue demasiado para él. Me encontré sosteniendo su cabeza mientras se inclinaba sobre el inodoro, su cuerpo convulsionando con cada arcada. «Los maté», susurró entre sollozos. «No directamente, pero ayudé a la mujer que los mató». «¿Qué clase de hijo hace eso?» «Un hijo que fue víctima de un abuso terrible», respondí, sorprendiéndome con mi propia compasión. «Eras un niño, Luis. Ella te manipuló desde el principio».
Las mujeres del edificio, mis aliadas en esta venganza, procesaban sus propias revelaciones. Cada una había creído que era la única víctima, que su vergüenza era única. Ahora, unidos por la verdad, comenzamos a sanar. Marcela, la ejecutiva del 2C, organizó sesiones de terapia grupal. Ana, quien resultó ser abogada, comenzó a trabajar en demandas civiles contra Carmen. Lucía, la estudiante de medicina, ofreció apoyo psicológico inicial a quienes lo necesitaban. Es como despertar de una pesadilla, dijo Ana durante una de nuestras reuniones. Pero lo más aterrador es darse cuenta de que la verdadera pesadilla era creer que estábamos solas. Los días siguientes trajeron más revelaciones. La policía descubrió que Carmen había estado operando este esquema en diferentes ciudades durante décadas. Había familias destrozadas, fortunas robadas y vidas arruinadas en su estela. Cada nueva revelación era un golpe, pero también una confirmación de que habíamos hecho lo correcto al detenerla. Luis, mientras tanto, comenzó un doloroso proceso de recuperación. Teresa lo ayudó a reconectarse con su familia materna, descubriendo una red de apoyo que Carmen le había negado durante años. Fotos familiares, historias de sus padres, recuerdos que había suprimido comenzaron a emerger. Mi madre hacía galletas de chocolate todos los domingos, recordó un día, con una sonrisa triste. Carmen me dijo que eso nunca había pasado, que estaba inventando recuerdos. Llegué a dudar de todo lo que recordaba de ellos. Ver a Luis recuperar fragmentos de su verdadera identidad era como observar a alguien aprender a caminar de nuevo. Cada pequeño paso era una victoria, cada recuerdo recuperado un tesoro. Una tarde, mientras ayudaba a Luis a limpiar el apartamento de Carmen, la policía había terminado de recolectar evidencia. Encontramos algo extraordinario, una caja fuerte oculta detrás de un panel falso. Dentro, además de dinero y documentos, había un álbum de fotos. Estos son... Luis se ahogó con las palabras, sus manos temblando mientras sostenía el álbum. Eran fotos de sus padres, momentos felices que Carmen había robado y ocultado. En ellas, una familia sonriente miraba a la cámara, sin saber que sus días estaban contados. Luis bebé en brazos de su madre, su padre enseñándole a andar en bicicleta, cumpleaños, navidades, momentos cotidianos que Carmen había intentado borrar. Ella no pudo deshacerse de ellos, murmuré, comprendiendo. Incluso alguien tan malvada como Carmen no pudo destruir completamente el amor que había en estas fotos. Luis lloró esa noche, pero por primera vez, sus lágrimas no eran de dolor o rabia, sino de liberación. Mientras sostenía las fotos de sus padres, comenzó a contar historias. Pequeños fragmentos de memoria que habían sobrevivido a años de manipulación. Mi padre me llevaba al parque todos los domingos, recordó, con una sonrisa genuina. Y mamá cantaba mientras cocinaba. Carmen siempre decía que eran mentiras, que yo estaba inventando cosas. Pero aquí está la prueba. Todo era real. El edificio, mientras tanto, se transformó. Las mujeres que una vez habían vivido con miedo ahora caminaban con la cabeza alta. Organizamos brigadas de seguridad, instalamos sistemas de alarma comunitarios y, lo más importante, creamos una red de apoyo que ninguna Carmen podría penetrar. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo Lucía una tarde, mientras tomábamos café en mi apartamento, libre de cámaras ocultas. Carmen creía que nos estaba debilitando, aislándonos con sus manipulaciones, pero al final nos hizo más fuertes, nos unió. Tenía razón. De las cenizas de la manipulación y el miedo, había surgido algo hermoso, una comunidad real, basada en la verdad y el apoyo mutuo. La venganza había sido dulce, pero la sanación que vino después fue aún más satisfactoria. La audiencia preliminar de Carmen fue un espectáculo que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Vestida con un sobrio traje gris y sin su habitual maquillaje que la hacía parecer una abuelita inofensiva, por primera vez mostraba su verdadera edad. Sus ojos, antes dulces y maternales, ahora brillaban con una furia apenas contenida, mientras me miraba desde el banquillo de los acusados. La señora Carmen Velasco enfrenta múltiples cargos, anunció el fiscal, incluyendo homicidio premeditado, fraude, extorsión, manipulación de menores y voyeurismo criminal. Mientras el fiscal enumeraba los cargos, observé cómo el rostro de Carmen se contraía con cada nueva acusación. Sus manos, esposadas sobre la mesa, se crispaban como garras. Ya no quedaba nada de la dulce ancianita que repartía galletas y consejos maternales. «Su señoría», interrumpió su abogado, un hombre que parecía tan incómodo como todos nosotros. «Mi cliente ha sido una respetada miembro de la comunidad durante años. Estas acusaciones son claramente el resultado de un malentendido y... ¿Un malentendido?»,
La voz de Luis resonó en la sala. Se había levantado de su asiento, temblando de rabia. ¿Llama malentendido a asesinar a mis padres? ¿A robarme mi infancia? ¿A convertirme en su cómplice mientras vendía videos de mujeres inocentes? El juez golpeó su martillo, pidiendo orden, pero el daño ya estaba hecho. La máscara de Carmen se había roto completamente, y su verdadera naturaleza emergió como una bestia acorralada. ¡Ingrato!, gritó, girándose hacia Luis. «Te di todo. Te convertí en alguien. Sin mí no serías nada». Los guardias tuvieron que contenerla mientras intentaba lanzarse sobre la barrera. Sus gritos resonaban en la sala como los de un animal herido. «Todos ustedes son unos ingratos. Especialmente tú», me señaló con un dedo acusador. «Pequeña manipuladora, destruiste todo lo que construí». Me mantuve serena, sosteniendo su mirada. «No, Carmen. Tú lo destruiste todo sola. Yo solo expuse la verdad». El juez ordenó un receso, y Carmen fue escoltada fuera de la sala, todavía gritando amenazas y maldiciones. En el pasillo, las mujeres del edificio se reunieron a mi alrededor como un escudo protector. «Da miedo verla así», susurró Ana. «Pensar que esa cosa vivía entre nosotras». «Lo que da miedo», corrigió Marcela, «es pensar en cuántas otras Carmen hay ahí fuera, destruyendo vidas mientras fingen ser protectoras». Tenía razón. Carmen no era un monstruo único. Era el producto de una sociedad que permitía que los depredadores se escondieran tras máscaras de respetabilidad. Pero nosotras habíamos aprendido la lección. En las semanas siguientes, mientras el caso avanzaba, nuestro edificio se transformó en un ejemplo de comunidad vigilante y solidaria. Instalamos un sistema de seguridad actualizado, creamos un protocolo de verificación para nuevos residentes, y lo más importante, mantuvimos vivos los lazos que habíamos forjado durante la crisis. Luis, por su parte, comenzó terapia intensiva. Teresa lo ayudó a mudarse a un nuevo apartamento, lejos de los recuerdos tóxicos del edificio. Cada vez que lo veía en las audiencias, notaba pequeños cambios, su postura más erguida, su mirada más clara, su voz más firme. «Estoy recordando cosas», me dijo un día, mientras esperábamos fuera de la sala del tribunal. «Cosas buenas sobre mis padres. Es como si Carmen hubiera construido un muro en mi mente, y ahora, poco a poco, se está derrumbando». El momento más impactante llegó cuando la policía recuperó los archivos digitales de Carmen. La extensión de su red criminal era asombrosa. Décadas de manipulación, chantaje y crímenes meticulosamente documentados. «Era como un hobby para ella», explicó el detective González, mostrándome algunos archivos. Catalogaba a sus víctimas como si fueran sellos de colección. Pero lo más perturbador fueron los videos de Luis de pequeño. Carmen había documentado su transformación, grabando cómo poco a poco destruía su inocencia y lo moldeaba según sus deseos. Día 47 post-accidente. Decía una entrada: «El niño ya no menciona a sus padres. El condicionamiento está funcionando». Cuando Luis vio estos videos, algo cambió definitivamente en él. La última conexión emocional con Carmen, ese retorcido vínculo que ella había cultivado durante años, se rompió completamente. «Ya no soy su creación», declaró, con una firmeza que nunca le había visto. «Soy el hijo de Roberto y María Martínez, y voy a honrar su memoria siendo la persona que ellos habrían querido que fuera». El juicio continuó durante meses, con más revelaciones y testimonios desgarradores. Cada día traía nuevas víctimas, nuevas historias de manipulación y abuso. Pero también traía esperanza, como si cada testimonio fuera una piedra más en el muro de protección que estábamos construyendo. Una tarde, mientras revisaba mi apartamento por última vez antes de mudarme, había decidido que necesitaba un nuevo comienzo. Encontré una de las galletas que Carmen me había regalado, olvidada en el fondo de un cajón. La miré largo rato, pensando en cómo algo tan inocente como unas galletas podía ser un instrumento de manipulación. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije a Lucía, que me ayudaba con la mudanza. Si Carmen hubiera usado su inteligencia y carisma para hacer el bien, podría haber sido realmente la protectora que fingía ser. Pero entonces no sería Carmen, respondió Lucía sabiamente. Los depredadores no eligen ser buenos, porque el poder sobre otros es su verdadera adicción. Mientras empacaba mis últimas pertenencias, reflexioné sobre cómo un simple caso de robo de comida había destapado una red de manipulación y crímenes. La vida tiene una manera irónica de revelar sus verdades, pensé. A veces, el camino hacia la justicia comienza con algo tan trivial como una orden de camarones perdida. La venganza es un plato que se come frío, había dicho al principio de todo esto. Pero ahora entendía que la verdadera victoria no estaba en la venganza misma,
sino en la transformación que había provocado. En las vidas salvadas, en las verdades reveladas, en la comunidad fortalecida. El día de la sentencia final llegó con un aire de expectación que electrificaba el ambiente. La sala del tribunal estaba llena. Víctimas de Carmen de diferentes ciudades habían venido a presenciar el final de su reinado de terror. Me senté en primera fila, junto a Luis y Teresa, mientras Carmen era escoltada al interior. Ya no quedaba nada de la dulce abuelita que había aterrorizado nuestro edificio. 6 meses de prisión preventiva habían borrado cualquier rastro de su máscara de dulzura. Su cabello, antes perfectamente teñido y peinado, mostraba sus raíces grises. Sus ojos, hundidos y amargos, recorrieron la sala con desprecio. Carmen Velasco, comenzó el juez, su voz resonando en la sala silenciosa. Este tribunal la ha encontrado culpable de todos los cargos presentados en su contra. Los crímenes que ha cometido son de una naturaleza particularmente atroz, no solo por su violencia, sino por la premeditación y manipulación sistemática que demuestran. Vi cómo los hombros de Luis se tensaban mientras el juez continuaba enumerando los crímenes de Carmen. Teresa le tomó la mano, ofreciendo apoyo silencioso. A nuestro alrededor, las mujeres del edificio se mantenían firmes, como una muralla de solidaridad. Además del asesinato de Roberto y María Martínez, continuó el juez, sus acciones han causado daño psicológico incalculable a docenas de víctimas. La manipulación y el abuso ejercido sobre Luis Martínez desde su infancia es particularmente perturbador. Carmen permaneció inmóvil, su rostro una máscara de indiferencia. Pero pude ver cómo sus manos se crispaban cada vez que el juez mencionaba una nueva víctima, cada vez que exponía otra capa de sus crímenes. Por lo tanto, este tribunal la sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El golpe del martillo resonó como un trueno, marcando el final de una era de terror. Carmen finalmente reaccionó, levantándose de un salto con una agilidad sorprendente para su edad. «¡Esto es ridículo!», gritó, su voz despojada de cualquier pretensión de dulzura. «Todo lo que hice fue por amor. Luis, diles la verdad. Diles cómo te salvé». Luis se levantó lentamente, y por primera vez en todo el proceso, habló directamente a Carmen. «Lo único que hiciste fue destruir. Destruiste a mis padres, destruiste mi infancia, y casi destruyes mi humanidad. Pero ya no más. Ya no tienes poder sobre mí». Sus palabras parecieron golpear a Carmen físicamente. Se desplomó en su silla, mientras los guardias se acercaban para llevársela. Pero antes de que pudieran alcanzarla, se giró hacia mí con una mirada de odio puro. «¡Tú!», escupió. «Tú arruinaste todo. Eras la más débil, la más patética. ¿Cómo te atreviste a desafiarme?». Me levanté, sosteniendo su mirada sin miedo. «Te equivocaste conmigo, Carmen. Te equivocaste con todas nosotras. Nos creíste débiles porque éramos amables. Nos creíste presas fáciles porque vivíamos solas. Pero descubriste de la peor manera que la bondad no es debilidad y la soledad no es vulnerabilidad». Sus gritos continuaron mientras la arrastraban fuera de la sala, pero ya nadie la escuchaba. Su poder se había desvanecido como el humo, dejando solo el eco de una manipulación que ya no podía dañar a nadie más. Después de la sentencia, nos reunimos en el café cercano al tribunal. Era extraño ver a tantas de sus víctimas juntas, mujeres de diferentes ciudades, diferentes épocas de la vida de Carmen, todas unidas por la experiencia compartida de su manipulación. «¿Saben qué es lo más irónico?», dijo una mujer mayor de Valparaíso. Ella creía que nos estaba aislando, haciéndonos más vulnerables, pero al final nos unió a todas. Luis, sentado en una esquina con una taza de café intacta frente a él, asintió lentamente. Ella vivía de crear divisiones, de sembrar desconfianza, pero al final, su mayor error fue subestimar el poder de la verdad. Teresa, quien había estado organizando grupos de apoyo para las víctimas, añadió: «Y lo más importante es que ahora sabemos reconocer a personas como ella. La próxima Carmen que intente infiltrarse en nuestras vidas no lo tendrá tan fácil». Mientras las escuchaba, pensé en cómo había comenzado todo, con unos simples pedidos de comida desaparecidos. Cómo algo tan trivial había desenmascarado una red de manipulación y crímenes que se extendía por décadas. «¿Qué harás ahora?», me preguntó Lucía, mientras regresábamos al edificio. Miré el edificio que había sido el escenario de tanto dolor y tanta transformación. «Seguir adelante», respondí, «pero no sola. Nunca más estaremos solas».
En los meses siguientes, nuestro edificio se convirtió en un modelo de comunidad vigilante y solidaria. Las mujeres que una vez vivieron con miedo ahora caminaban con la cabeza alta, sabiendo que tenían una red de apoyo inquebrantable. Luis, con la ayuda de Teresa y años de terapia por delante, comenzó el largo proceso de reconstruir su vida. Vendió el apartamento que había compartido con Carmen y donó el dinero a organizaciones que ayudan a víctimas de manipulación psicológica. «Es extraño», me dijo un día, mientras ayudaba a instalar nuevas cámaras de seguridad en el edificio, esta vez visibles y controladas por la comunidad. Durante años, creí que no tenía familia, y ahora descubro que tengo una familia enorme, solo que no es la que Carmen me hizo creer que era. Yo también había cambiado. La mujer que una vez se sintió intimidada por unos pedidos de comida robados, ahora lideraba talleres sobre reconocimiento de manipulación psicológica. Cada nueva historia de alguien que había identificado y evitado a un manipulador gracias a nuestras experiencias era una victoria más. La venganza es un plato que se come frío. Había dicho al principio de todo esto, pero ahora entendía que la verdadera victoria no estaba en el castigo de Carmen, sino en la transformación que había provocado en todos nosotros, en las vidas salvadas, en las verdades reveladas, en la comunidad fortalecida. Carmen había querido crear un reino de miedo y aislamiento. En cambio, había sembrado las semillas de su propia destrucción y nuestro renacimiento. Mientras observaba a las mujeres del edificio reunirse para otra de nuestras cenas comunitarias semanales, sonreí pensando en la ironía. La maestra de la manipulación había terminado uniendo a las personas que intentó destruir. «Por las segundas oportunidades», brindó alguien. «Por la verdad», añadió otra voz. «Por nosotras», concluí, levantando mi copa. Y mientras las risas y conversaciones llenaban el espacio que una vez estuvo envenenado por las mentiras de Carmen, supe que habíamos ganado algo mucho más valioso que la venganza. Habíamos ganado nuestra libertad, y con ella, la fuerza para asegurarnos de que ninguna otra Carmen pudiera prosperar en nuestro mundo. Un año después de la sentencia de Carmen, volví al edificio para una celebración especial. El antiguo apartamento de Carmen se había transformado en un centro comunitario, un espacio seguro donde las mujeres del vecindario podían reunirse, compartir experiencias y apoyarse mutuamente. «Es como una poética justicia», comentó Ana mientras cortaba el pastel de inauguración. «Donde antes reinaba el miedo, ahora florece la esperanza». El espacio estaba irreconocible. Las paredes, antes decoradas con las cursis fotografías que Carmen usaba para mantener su fachada de abuelita adorable, ahora mostraban obras de arte creadas por las sobrevivientes. Cada pieza contaba una historia de superación. Cada color brillante era un acto de rebeldía contra la oscuridad que Carmen había intentado imponer. Luis llegó más tarde, acompañado por Teresa, y para sorpresa de todos, una joven psicóloga llamada Clara, que había conocido en terapia. El cambio en él era asombroso. Su postura erguida, su sonrisa genuina, sus ojos claros y sin sombras. «A veces», me dijo mientras observábamos a la gente reunirse, «me pregunto qué habría pasado si no hubieras sido tan valiente, si no hubieras decidido investigar unos simples robos de comida». «No fue valentía», respondí pensativa. «Fue indignación, cansancio de ser vista como una presa fácil solo por ser mujer y vivir sola». La transformación del edificio era solo el comienzo. Las mujeres que Carmen había intentado silenciar ahora alzaban sus voces en diferentes formas. Marcela había creado una fundación para ayudar a víctimas de manipulación psicológica. Ana utilizaba su experiencia legal para defender a mujeres en situaciones similares. Lucía, además de completar su residencia médica, daba charlas sobre el impacto psicológico del abuso emocional. «¿Saben qué es lo más increíble?», comentó Lucía durante la celebración. «Carmen creía que nos estaba debilitando, pero cada mentira suya nos hizo más fuertes. Cada manipulación nos enseñó a reconocer las señales. Cada intento de aislarnos nos unió más». El momento más emotivo de la noche llegó cuando Luis pidió la palabra. De pie frente a todas las personas que habían sido parte de esta historia, sacó un sobre de su chaqueta. «Ayer recibí esto», dijo, su voz temblando ligeramente. «Es una carta de Carmen. La escribió sabiendo que nunca saldrá de prisión». El silencio cayó sobre la sala mientras Luis abría el sobre. Carmen, en sus últimos intentos de manipulación, había escrito una larga carta intentando justificar sus acciones, culpando a todos menos a ella misma. «Querido Luis», leyó, su voz firme. «Algún día entenderás que todo lo que hice fue por amor. La vida me hizo dura, pero solo quería protegerte del mundo cruel que...». Luis no terminó de leer. Con un gesto decidido, rompió la carta en pedazos. «Durante años», dijo, mirando los fragmentos caer, «creí cada palabra que salía de su boca. Creí que era amor cuando era control, que era protección cuando era prisión.
pero ya no más. Su historia termina aquí. Los aplausos fueron espontáneos y emotivos. Y cada persona en esa sala había experimentado alguna forma de manipulación de Carmen, y ver a Luis, su última y más prolongada víctima, liberarse completamente era una victoria compartida. Mientras la noche avanzaba, observé cómo el espacio se llenaba de risas, de planes para el futuro, de conexiones genuinas. En una esquina, Teresa mostraba viejas fotos familiares a un grupo fascinado, recuperando la historia que Carmen había intentado borrar. En otra, Clara y Luis compartían miradas cómplices, mientras escuchaban las historias de las sobrevivientes. «Es extraño», me dijo Ana, uniéndose a mi observación silenciosa. Cuando todo esto comenzó, pensábamos que era una historia de venganza, pero se convirtió en algo mucho más grande, ¿no? Tenía razón. Lo que había comenzado como un deseo de justicia personal, se había transformado en un movimiento de sanación colectiva. Cada persona en esa sala había sido tocada por la maldad de Carmen, pero en lugar de dejarse consumir por el odio, habían elegido transformar su dolor en poder. Los pedidos de comida, sonreí, recordando cómo había empezado todo. ¿Quién diría que unos camarones robados nos llevarían a esto? El universo tiene una manera curiosa de trabajar, respondió Ana. A veces necesitamos que nos roben algo pequeño para darnos cuenta de todo lo que nos han estado robando. Mientras la celebración continuaba, me encontré pensando en todas las Carmen que aún existían en el mundo, todas las manipuladoras que se escondían tras máscaras de bondad. Pero ahora, gracias a nuestra historia, había más personas preparadas para reconocerlas, más comunidades fortalecidas contra sus tácticas. Por las sobrevivientes, propuse un brindis, levantando mi copa. Por las que hablaron y por las que aún están encontrando su voz. Por la verdad, añadió Luis. Por la libertad, completó Teresa. Y mientras las copas se encontraban en el aire, en el espacio que una vez había sido el centro de tanto dolor, supe que habíamos logrado algo más poderoso que la venganza. Habíamos creado un legado de esperanza, un testimonio de que el mal puede ser vencido no solo con justicia, sino con la fuerza inquebrantable de una comunidad unida. Carmen había querido escribir una historia de poder y control. En cambio, nos había dado la oportunidad de escribir una historia de liberación y renacimiento. Y esta historia, a diferencia de sus mentiras, viviría para inspirar y fortalecer a generaciones futuras. El plato de la venganza se había servido frío, sí, pero el festín de la victoria lo compartíamos caliente, entre risas y lágrimas, entre abrazos y promesas, entre sobrevivientes convertidas en guerreras. Y esa quizás era la mejor venganza de todas.